En la tarde de hoy vamos a hablar un poco sobre las coberturas periodísticas a temas de drogas ilícitas y nuestra invitada es Juanita Vélez, editora de La Silla Vacía Sur. Un aplauso para ella, por favor. ¿Funciona? Sí. Bien, bienvenida, Juanita. Hola, muchas gracias por invitarme a este gran festival del que me enteré este año y que me parece muy chévere, y mil gracias a todos por estar acá. Bueno, yo me llamo Juanita Vélez, soy la editora de La Silla Sur, no sé si hayan oído de esa pata, y si hayan oído de La Silla Vacía. La Silla Vacía pues es un proyecto que nació hace 9 años con la función de contar cómo se mueve el poder y cuáles son esas movidas de poder detrás de los anuncios oficiales y detrás, digamos, de la política. Hace un año largo, ya año y medio, montamos la pata, así la llamamos, del sur, para cubrir las movidas de poder en Huila, Caquetá, Putumayo y Amazonas. Para mí fue una gran experiencia, porque yo llevaba trabajando en La Silla 2 años y me vine a montar esta pata, con la cual ya llevamos 1 año acá. Y trabajo con un egresado de esta universidad que se llama Gerson Ortiz, y es un trabajo muy, muy especial porque sentíamos la necesidad en La Silla de entrar a cubrir una región como esta, porque sentíamos que los medios tradicionales poco o nada estaban mirando el sur, y nos parecía que contar las movidas de poder y no solamente el tema del conflicto, que digamos es como el enfoque común para abordar Caquetá y para abordar Putumayo sobre todo y Caquetá, pues queríamos un poco cambiar eso, y La Silla pues llegó para llenar ese vacío, pues ese hueco, y pues hasta el momento han sido muchos los aprendizajes, errores, y ha sido un gran trabajo. Obviamente nos ha tocado cruzarnos con el tema del narcotráfico, y en especial quisimos entender el narcotráfico a partir de lo que pasa después de la desmovilización de las FARC y cómo eso cambia un montón de dinámicas. Yo llegué a vivir a Neiva hace 1 año para montarla, y pues quería como contarles, mostrarles unos ejemplos de las historias que hemos hecho, y quisiera, más que hablar yo, si tienen como preguntas y si quieren conocer más de La Silla y de nuestro trabajo. Pero por ahora pues quería empezar por mostrarles un ejemplo de lo que hemos hecho. Entonces, bueno, nosotros hemos cubierto el tema del narcotráfico desde distintas ópticas. La más, digamos, que a mí más me ha gustado de esta región es el tema de pues los cocaleros, los cultivadores de coca, y cómo hacer para romper con los estereotipos que hay frente a los cultivadores de coca y esa noción de que el cultivador de coca es un criminal, ¿no? ¿Cómo hacemos para contarle al país que ellos, después del acuerdo de paz, se organizaron, lograron todo digamos, una cadena de acciones para presionar al gobierno? Crearon la COCAM, que es esta coordinadora de cultivadores de coca, y han logrado, digamos, un espacio de interlocución muy grande con el gobierno, y pues a raíz de eso fue que empezamos pues a tratar de cubrir desde esa perspectiva a los cultivadores de coca y a entender ese eslabón que es el más débil en la cadena, cuáles son sus peticiones, qué ha pasado con esas peticiones que no son de hace 1 año, no son de cuando empezó el acuerdo, vienen de muchísimo atrás, y cómo las ha tomado el gobierno y qué ha significado para ellos la entrada del gobierno de Iván Duque, ¿no? Y el tema del posible regreso al glifosato. Entonces ha sido muy interesante porque pues parte de lo que encontramos en la reportería es que entre muchos de los cultivadores había una gran expectativa con el acuerdo de La Habana, y por eso le apostaron a sustituir la coca, y lo que vemos ahora es una gran incertidumbre, ¿no?
como una absoluta incógnita de qué pasó con lo que yo arranqué, o sea, arranqué mi vida básicamente, y no sabemos si el Estado me va a cumplir, no sabemos si mañana llega el avión con glifosato, y toda esa incertidumbre ha sido como una base para nosotros de explicar cómo se están movilizando, cómo están empezando a planear llenar las carreteras, a exigirle al gobierno que cumpla lo que durante el gobierno Santos se pactó. Y en ese sentido creo que el aporte de la Silla Sur ha sido grande en entender como esa mirada. Lo otro que pues hemos tratado de cubrir, si quieres podemos pasar al siguiente link, es el tema de las disidencias y de cómo se han venido fortaleciendo en la región. Particularmente pues hemos reporteado cómo ha sido la coordinación de las disidencias, y creo que como un valor agregado en el tema del narcotráfico para nosotros ha sido tratar de entender cómo está viendo el gobierno este tema, ¿no? Y lo que nos encontramos es que hay 3 tonos muy distintos dentro del mismo gobierno para abordar el tema del narcotráfico. Entonces, pues, eso también, digamos, lo hemos tocado, hemos contado cómo está el ministro de Defensa con el tono del regreso al glifosato, un tono como todo duro, está la ministra de Justicia, que es un tono mucho más moralista, de protección a las familias, ¿no? Y está el alto consejero Archila, el de estabilización, que él es la voz defensora del acuerdo. Entonces, lo que hemos encontrado es que dentro del mismo gobierno hay unas voces disonantes sobre cómo abordar el problema de los cultivos ilícitos y en especial, pues en general del narcotráfico. Y eso, pues cómo lo lee la gente en los territorios, ¿no? También nos hemos encontrado con que, pues digamos, si uno mira los primeros 100 días, que ya casi está por cumplir, o no sé si ya cumplió, el presidente Duque, como que la gran decisión y la más mediática, ¿cuál fue? Fue el decreto de dosis mínima, ¿no? Y nuevamente, esto cómo impacta la mirada que tiene la gente como de regresión en una política de drogas. Y si lo sumamos con el tema de los cocaleros, que están ante esta incertidumbre del regreso del glifosato, como en los distintos eslabones de la política de drogas lo que estamos viendo pues es como un cambio muy grande de perspectiva. Y bueno, eso es como lo que hemos nosotros tratado de hacer en la Silla. Falta mucho trabajo obviamente, y creo que nos falta entender mucho más y estar mucho más en terreno para poder coger muchas de las lógicas locales. Pero pues yo quería, si tenían preguntas, si querían como, no sé, si abrir como una discusión sobre qué les gustaría saber del trabajo que hacemos y sobre todo sobre el día a día de cómo se cubren estos temas. No sé si alguien tenga una pregunta, se atreva a hablar. Buenas tardes. Hola. Soy Mateo Rivera del programa de psicología y bueno, mi pregunta es que si usted alguna vez al ejercer su profesión ha sentido miedo, se ha sentido amenazada, y de ser así, ¿qué la motiva a seguir haciendo el periodismo que hace? Gracias. Sí he sentido mucho miedo, sobre todo para cubrir el tema de disidencias. A mí me daba mucho miedo, ya no, pero me daba mucho miedo firmar las historias al principio, porque pues uno se está metiendo primero con nombres propios, segundo estás, digamos, en la Silla hay como un lema y es como la máxima, que es saber todo lo que contamos y contar todo lo que sabemos. Esa es como lo que hacemos a diario en la Silla. Y eso suena a una obviedad, pero en realidad no lo es, porque yo creo que hay muchos periodistas que no cuentan ni la mitad de lo que saben, ¿sí? Y unos lo hacen por miedo, obviamente, otros lo hacen porque desafortunadamente tienen presiones para no hacerlo, y otros lo hacen o porque no les conviene, o sea, hay muchas razones. Pero en la Silla la máxima es, yo no me puedo quedar con un dato que yo tenga verificado y no contarlo, ¿sí?
Y eso implica exponerse y eso implica ganarse muchos odios de la gente, en muchos casos, amenazas directas, mensajes muy duros. Y bueno, específicamente el año que duré viviendo en Neiva y viajando mucho a Caquetá me pasó bastante, cubriendo el tema de disidencias, pues que uno sí siente como una presión de que no puedes decir esto, llamadas como de esto no se puede contar así, ¿no? Y obviamente no de los actores armados, sino incluso de instituciones del gobierno, ¿no? Que llaman y le dicen a uno que no, que ese dato no se puede poner, que, bueno, ¿sí? Entonces sí, o sea, el miedo yo creo que es como una emoción con la que el periodista convive, pero creo que si uno la sabe moldear y como entender para que fortalezca tu trabajo, es una emoción muy poderosa. No sé si alguien quiera preguntar algo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Usted sabe que el glifosato tiene consecuencias funestas. Siempre en el sector campesino nacen muchos niños con problemas de paladar hendido, pies chapines y otras consecuencias, ¿no? Resulta que aquí cada año viene una agrupación de norteamericanos de salud, Healing the Children, ¿sí? A hacer sus respectivas cirugías y además para unos médicos que están haciendo especialización, pues una especie de vienen a aprender con el pueblo. Que la Corte Suprema de Justicia se pronunció en contra de eso. No sé por qué este gobierno ha tenido esta actitud, si son consecuencias de las multinacionales, los norteamericanos para la venta de glifosato, si es conveniente o no, o hay otro mecanismo. Muchas gracias. Pues sí, la Corte Constitucional se pronunció hace unos años y fue, digamos, enfática en que el glifosato pues era un químico cancerígeno y que no se podía pues usar. Pero frente a eso, el gobierno dice que va a buscar utilizarlo, pero siguiendo como unos lineamientos médicos y científicos para evitar que genere estas enfermedades, y ahí hay todo un debate, ¿no? Pues tenemos al ministro de Defensa que pues dice públicamente que el glifosato funciona en su finca y que esa evidencia le parece suficiente, pues que eso lo ha dicho en medios. Entonces, pues ahí hay una discusión muy grande y yo creo que es inevitable que eso va a pasar y que va a regresar, y eso va a ser una gran fuente de movilizaciones sociales, precisamente porque hay todo un movimiento campesino que puso todas sus apuestas en apostarle a la sustitución voluntaria, y con el regreso del glifosato pues van a sentir una absoluta desilusión de esa promesa. De hecho ya está empezando a pasar y por cuenta de esa sola amenaza de que vuele el primer avión de glifosato, la gente está planeando salir a las calles, ¿no? Entonces no solamente hay un paro de estudiantes, sino que va a abrirse una gran frente de movilizaciones en el campo. Y yo creo que lo del glifosato pues es inminente, o sea, uno oye a todas las voces del gobierno y la pregunta no es si sí o no, sino cuándo. Y yo creo que ahí el periodismo tiene que estar muy atento y tenemos que estar encima para entender realmente, más allá de estigmatizar el regreso del glifosato, porque no es la función que debemos hacer, sino más bien entender realmente por qué el gobierno lo va a hacer y qué consecuencias trae. Entonces yo creo que ahí va a ser muy interesante el papel que vamos a jugar, sobre todo aquí desde el sur, precisamente porque Caquetá, Putumayo hacen parte de los departamentos con más cultivos de coca, junto a otros como Norte de Santander, pero especialmente en el sur es donde se concentra, y Nariño, ¿no?, el grueso de los cultivos de coca. Entonces el papel que juguemos los periodistas que tenemos la posibilidad de estar en terreno va a ser muy importante, y pues ojalá podamos hacer una tarea que le haga veeduría cómo se va a hacer eso del glifosato. No sé si alguien más. Hay otra ya. Vale, ya. Buenas tardes, mi nombre es César Zamora, yo soy egresado de esta universidad, del programa de comunicación social.
Yo tengo básicamente, digamos que dos preguntas, y una de ellas quiero hacerla más, digamos, desde su rol también como politóloga y por supuesto también como periodista. La pregunta es si en ese trabajo periodístico que ustedes han venido desarrollando en lo que es el sur, ¿han encontrado de pronto alguna relación entre el narcotráfico y el poder en esas regiones? Hago la pregunta porque esta semana un panelista de los que estuvo en este escenario decía que el tema del glifosato a veces juega un poco con la conveniencia, porque cuando fumigan y digamos que tratan de limitar el tema de los cultivos en el exterior, pues se encarece el costo de la droga. Entonces, acá viene la segunda pregunta, y me gustaría que como politóloga nos dijera si usted considera que ese tipo de medidas restrictivas que toma el gobierno realmente funcionan. Porque hoy también casualmente leía un artículo que decía, se hizo una encuesta en Bogotá y se encontró que esa medida que tomó el gobierno de incautar las dosis mínimas para destruirlas no ha funcionado, porque la gente sigue consumiendo. Lo que pasa es que no se expone a ir a comprar a un sitio, sino que ya pide a domicilio su dosis mínima. Y la gente reconoce que ha seguido consumiendo, incluso que el mismo costo de esas dosis se ha incrementado. Entonces me gustaría saber precisamente eso, desde su rol como politóloga, ¿cómo ve este tipo de medidas? Gracias, César. Bueno, pues empiezo por la segunda. Ahí hay una aclaración, porque lo de la dosis mínima, nunca, o sea, no está prohibido el consumo en espacios privados. Lo que hace el decreto es que la policía pueda incautar cualquier cantidad de droga en las calles, ¿sí? Entonces eso nos riñe con que la persona pueda consumir en espacios privados, pero pues en los públicos de acuerdo. O sea, ahí hay un debate alrededor de su funcionalidad, de la utilidad de poner a toda la policía que su prioridad sea esa, precisamente porque pierde de vista otros problemas muy importantes de seguridad ciudadana. Esto es como una primera gran crítica. La segunda gran crítica que hacen bastantes expertos en el tema, yo no soy experta en el tema, pero expertos que llevan años estudiando eso, es el tema de qué tanto los jíbaros que vamos a desplazar de los colegios se van a ir a otro lado y la gente va a ir a encontrar ese jíbaro en lugares mucho más peligrosos. Y por último, pues yo siento que este decreto particular pues le apuntaba a un electorado muy claro, al cual pues Duque le apostó en campaña, que pues digamos sentía el discurso del gobierno y de Duque frente al decreto se basó bastante en el tema de protección a las familias y en un argumento muy moralista, que es un argumento que cala mucho en la gente y fue una promesa de campaña. Por eso cuando nosotros escribimos esa historia, me acuerdo que la titulamos que Duque se pegó su dosis de derecha, porque de alguna manera lo que hizo ahí fue, pues, aparte de la argumentación técnica de por qué lo hacen, también hay una argumentación política obvia detrás, y es que había un electorado esperando que él cumpliera con esa promesa. Y que incluso en escenarios como de iglesias cristianas, con cristianos del Mira, él prometió eso de una forma muy vehemente, y creo que parte de por qué sus primeros 100 días decide sacar el decreto tiene mucho que ver con eso. Frente a lo primero, tu primera pregunta, lo del tema de si hay estos nexos, pues yo creo que esa es una gran tarea que como periodistas tenemos que descubrir si sí efectivamente hay unos nexos entre el uso del glifosato y como empresas privadas con los narcotraficantes. Yo creería que, no me atrevería a afirmarlo, creo que sí es algo que hace parte como de la reportería que se viene ahora que empieza ese tema a entrar. Pero pues sí, creo que definitivamente ahí sí hay unos beneficiarios que son y trascienden al gobierno, y sobre todo y en particular las empresas que están detrás del químico, ¿no? Y el lobby que tendrán que hacer, digamos, esa relación yo sí creo que es muy oscura y que hace parte de no solo el periodismo, sino de, digamos, todas las entidades que se puedan echarle ojo a eso. Gracias. Hola, Juanita. Hola, ¿cómo estás? Pues no, me gustaría que nos aclarara un poquito la situación que titula pues tu ponencia, y es cómo cubrir noticias del narcotráfico a partir de el primero que te hacía la pregunta hablaba sobre si te daba miedo y toda esta cuestión,
pero también el miedo creo que estaría inmerso en las personas a las cuales tú indagas para hacer las notas sobre narcotráfico, y me refiero más a la cuestión de los campesinos, de los cocaleros. Cuando te dan esto y dices que no puedes dejar nada o ningún dato por fuera de la nota, peligra también la vida de estos campesinos y de toda esta gente. Entonces que nos ayudaras un poquito en este tema, cómo cubrir la noticia y digamos que las pautas, pues para que todo sea bien y para que ninguno de los dos corra peligro. Sí, gracias. Pues yo creo que, a ver, a mí me gustaría que hubiera como una receta para todas las historias, pero creo que no. O sea, creo que hay unos mínimos. De acuerdo, digamos, cuando uno se expone a contar todo lo que dice la fuente, uno también está exponiendo a la fuente, ¿no? Y si ustedes han leído La Silla tiene mucho off the record, que quiere decir que no se cita a las personas, porque nos piden no hacerlo a cambio de hablarnos, ¿sí? Y eso es muy, muy peligroso, pero a la vez se ha vuelto como una manera en la cual nos hemos enterado de muchas cosas que si uno le dice a la persona, lo voy a citar, la persona jamás te lo va a contar. Eso es muy lamentable, pero es una realidad. Y nosotros, cuando cubrimos temas, yo la verdad he cubierto más temas. O sea, claro, sí, narcotráfico ha sido un foco muy grande, pero sobre todo lo he hecho desde la perspectiva de los pequeños cultivadores y las disidencias. Ahí, digamos, con el tema de los pequeños cultivadores, casi siempre yo nunca los cito, precisamente por temas de seguridad, porque pues no quieren aparecer. Muchos dicen, es que yo no quiero aparecer peleando con el gobierno, que todavía no sé si me va a cumplir o no, ¿sí? Entonces, ahí a uno le toca hacer una concesión de no citarlos para poder entender y que uno pueda realmente explicarle al lector lo que está pasando. Porque si se dejaran citar, pues dirían de pronto algo como muy oficial y que no expresa realmente la realidad. Yo creo que algo que he aprendido y que ha sido muy como llenador en el tiempo que llevo es a desmontar los estereotipos que hay alrededor de este tema, ¿no? Sobre todo vuelvo e insisto, frente a los pequeños cultivadores, ¿no? Y esta noción de que muchos de ellos hacen parte de las cadenas de narcotráfico y que están delinquiendo, y resulta que es que uno llega y se da cuenta que es que no tienen cómo más vivir porque no tienen cómo, o sea, les queda mejor sacar la pasta base en la mochila porque no hay una carretera para sacar kilos de café. Y cuando uno entiende eso y entiende que es que no hay otra opción, uno también empieza a meterse un poco en esa lógica, no de defender, pero sí de entender, ¿sí? Porque si uno no entiende eso, es muy fácil cubrir ese tema desde el lugar común. Entonces yo lo primero que aconsejaría en ese tema de narcotráfico es salirse de esos lugares comunes que sobre todo vienen de tratar de entender el tema desde Bogotá. De pensar que uno por leer papers y leerse entrevistas y libros, pero no ir a terreno, uno entiende el problema. Yo creo que lo principal con este tema es realmente dedicarle un absoluto detenimiento a ir a terreno, a entender ellos qué están sufriendo y qué están padeciendo. Lo segundo, pues es una técnica que ha funcionado bastante, que es el tema de, pues lo que te digo, de no citarlos para que se sientan tranquilos de hablar. Y creo que si uno es completamente honesto en los vacíos de la reportería y en lo que sí encontró y en lo que no, que es algo que también hacemos mucho en La Silla, es permanente, el lector también va a sentir como una confianza de leerte, ¿no? Entonces nosotros muchas veces tratamos de saber cuántos conformaban esta disidencia y no lo logramos, llamamos al ejército y no nos quisieron contestarnos, sí, como tratar de mostrarle a la gente también la dificultad en la reportería, porque estos temas no son fáciles de reportear y sobre todo es muy difícil de verificar. Uno se encuentra con la versión oficial, que es como la del ejército, pero normalmente son temas que están muy vedados, ¿sí? Entonces yo diría, pues primero, mucho terreno y cómo estar, de verdad, para entender.
Segundo, tratar de darles una voz sin que eso capture tu historia enteramente. O sea, uno debe claramente dar la voz y explicar la visión de todos los protagonistas, pero sin que eso se vuelva la visión de la historia, ¿no? Y ya, yo creo que eso es como, pues como yo lo hago. No creo que haya una fórmula, creo que cada historia trae como un afán distinto, pero si uno sí sigue como estas máximas, pues al menos esas han sido las máximas que hemos seguido en La Silla y que creo que han funcionado mucho. No quedarse con la rueda de prensa, no quedarse con oír al ministro y creerle el cuento, sino realmente entender por qué lo dijo y quién hay detrás de esa declaración. Sí, yo creo que eso también es muy importante, no quedarnos con el cuento oficial frente a el tema del narcotráfico y tratar de ir debajo de esas declaraciones. ¿Alguien más? Alejandro Rivera, profesor de la UPTC en Tunja. Buenísimo. Yo siempre he tenido esta posición que para mí la droga es un negocio. ¿Sí? Sí. Mientras que tengamos a Estados Unidos y a Europa, los grandes consumidores, esto aquí, por lo menos en Colombia, no se va a poder resolver. Pero yo, Alejandro Rivera, he pensado siempre, para mí, hay dos elementos que no funcionan. Y esos dos elementos que no funcionan es la familia y nosotros los profesores. ¿Por qué? Pues nosotros manejamos la juventud, hemos manejado la juventud y no le hemos dado los elementos necesarios para que no utilicen esa droga. Ese es mi punto de vista. No sé cuál es el suyo. No, pues yo creo que pues frente al tema del consumo, a ver, yo creo que yo sí le apostaría y me parece que íbamos en una buena apuesta, solo que muy lenta, en realmente hacer que la estrategia estuviera enfocada en la sustitución voluntaria y en que los campesinos, digamos, le apostaran a esa estrategia. Creo que el tema de las drogas sí es un tema que no se soluciona definitivamente pues con esta lucha contra las drogas, que es la que está proponiendo el gobierno Duque. Me parece que es una estrategia que ha probado históricamente no funciona, y es lo que estamos como regresando, ¿no? Igual, desde la perspectiva periodística, eso no significa cubrir ese tema desde una mirada negativa y decir que entonces ya está mal, pues vamos a ver, ¿no? Pero lo que se ha visto de esta estrategia es que no ha funcionado, y definitivamente, pues yo no sé si el camino sea legalizar todo, pero yo creo que lo que hemos visto de lo que hemos recorrido hasta ahora en varios países es que definitivamente esa estrategia pues fracasa, y que volver a esa estrategia justo cuando habíamos como logrado un avance muy grande, que era darle todo un viraje a esa política y tratar de replantearla, pues va a ser muy difícil, ¿no? Va a ser muy difícil por toda la gente que le apostó. Frente al tema de las familias y el colegio, pues sí, yo creo que hay un tema de educación, pero yo creo que en todo caso el consumo trasciende el tema de la educación. O sea, yo creo que no necesariamente por recibir una gran educación y estar en un colegio donde te dicen 1000 veces que no lo hagas, no te inhibe, ¿no?, de hacerlo. Me parece que es un problema que es un poco más complejo. No tengo las herramientas como para decir cuál sería la solución. Me parece que la política que en este momento viene, como digo, siento que, pues, que es como un retroceso, y que estará como en los periodistas tratar de ver si los equivocados somos nosotros, pensando que es un retroceso, o es el gobierno. No sé si... Pues, buenas tardes, mi nombre es Alejandro Martínez, pues Buenas del tardes. programa del... No te veo. Aquí, aquí. Ah,
del programa de lengua castellana. Y pues primero para decirte pues que admiro mucho tu trabajo. Ay, muchas y pues gracias. segundo pues encuentro como cierta relación ese tema con la novela sublime pues de Rivera, de La Vorágine, ¿no? O sea, es como que es igualito. Entonces quisiera saber si alguna vez te has encontrado con un caso impactante, así como lo encontró Rivera con las caucherías, con todo eso, digamos, de la casarana, que en este pues, caso sería el gobierno, ¿no? Entonces, o sea, si te has encontrado con un caso que te haya impactado muchísimo para que nos cuenten. Ay, muchas gracias por tus palabras. Pues con eso que dices de el gobierno, a mí me ha parecido particularmente difícil cubrir el arranque de este nuevo gobierno, porque yo en este momento siento que la actitud es frente a los medios, yo la he sentido muy cerrada, entonces ha sido muy difícil como poder entrar a entender bien lo que está pasando. Yo creo que una historia que me llama mucho la atención y que muestra un poquito cómo es que los medios estamos tratando de adaptarnos a este nuevo gobierno y que ha sido muy confuso, como La Vorágine, es el tema de... Yo hice una historia sobre cómo los medios, muchos, están tratando de copiarle ese tono moral al gobierno frente a las drogas. Entonces, lo que vemos ahora bastante, no sé si lo han notado, es que hay muchos medios tradicionales que el enfoque es, uno ahora ve 1000 noticias de este tipo que antes no veía tanto, ¿no? Niño drogadicto, le cuenta a su mamá sus problemas. Todo comenzó por un brownie que lo sacó un medio. Todo comenzó por un brownie de marihuana. Papá drogadicto narra su terrible terror. En televisión también hay como una serie de capítulos que justo el día que el gobierno sacó el decreto eran historias de adicción, ¿no? Y entonces era como todos los medios contando ese tema. A mí eso me parece muy preocupante porque siento que no estamos entendiendo, ¿no? Realmente cómo cubrir al gobierno en un tema tan álgido como las drogas, ¿no? Y hasta ahora la salida de muchos medios ha sido justamente como copiar ese tono moral y pues que la gente, no hay cifras fiables sobre el consumo en Colombia, eso es un hecho, y aún así uno ve afirmaciones como el consumo está disparado, ¿no? Portadas diciendo eso, y la gente, yo creo que hay como un tema también de que no hay como un cuestionamiento, sino como una aceptación de que eso ya es como una verdad revelada, de que estamos inundados de coca, pero que además hay como un problema enorme de drogadicción que no lo vamos a negar obviamente en su tamaño, pero me parece que frente a eso que mencionas, yo siento que hay como una confusión muy grande sobre cómo entendemos este tema en este nuevo gobierno. O sea, yo siento que los medios estaban como muy acostumbrados a 8 años de Santos y a entender la estrategia de drogas de Santos, y me parece que con Duque hay como una absoluta desubicación que se nota en el cubrimiento. Y creo que eso para mí ha sido en estos primeros 2 meses como un reto de tratar de ir un poquito en contra de eso, ¿sí? Y tratar como de entender otras lógicas que no sean esas, para que la gente realmente entienda el problema. Y una manera de hacerlo, pues fue hacer esa historia que la gente la recibió muy bien, y había mucha indignación en la gente, porque incluso hicimos como una cosa lo de Google News, que uno mira cuántas noticias han sacado en un tiempo determinado, y nos dimos cuenta que sobre el tema de droga, de historias de adicción, hace 2 meses, antes de que saliera el decreto, prácticamente no habían historias de ese tipo en los medios, y ahora es la mayoría, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí también es muy interesante que con esa historia los lectores se indignaron muchísimo y nos dijeron como nosotros también lo habíamos notado, ¿sí? Que hay una sobreinundación de
ese tipo de enfoques. Y que los lectores se den cuenta también hace que uno como periodista reaccione, y me parece que sobre este tema va a haber un debate muy grande, y creo que esa fue una manera, o sea, como un ejemplo, tú me decías como una historia, esa para mí fue una historia muy reveladora y que creo que tiene un poco que ver con esa confusión que hoy hay para cubrir el tema de drogas ilícitas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Joan Andrés Arias, aprendiz SENA, músico y docente de música. Quisiera hacer dos preguntas. La primera es, ¿qué tipo de caracterización tienen las personas que leen La Silla? O sea, si lo deben tener, me imagino, identificado. ¿Cuál es la mayor población que leen sus noticias? Y segundo, quisiera conocer de primera mano esa relación de ir al campo y la percepción que se tiene conforme a los acuerdos, lo que no se ha cumplido y textualmente lo que como profesional, politólogo, periodista, considera que es el punto de inflexión o lo más delicado que no se ha cumplido por las partes, y esa percepción o ese sensacionalismo que se toma conforme a la droga y conforme a los que no hacemos parte bueno, todos hacemos parte de los acuerdos, pero que no estamos directamente como los que estábamos produciendo o los que estamos por parte del gobierno. Entonces, primero, ¿quién es la persona que es la caracterización? Y segundo, de pronto, ¿cuáles son esas problemáticas que no se están cumpliendo por las partes que Listo. definitivamente son peligrosas? Gracias. Bueno, no, caracterización, pues a nosotros, lamentablemente no, porque es una buena noticia, pero quisiéramos que nos leyera mucha más gente en regiones. Nos leen mucho en regiones, pero pues Bogotá es como un grueso de nuestros lectores, y nos hemos dado cuenta que las edades más o menos de lectura son de gente grande, o sea, son como de gente de 25 a 38 años, ¿sí? Bueno, hay muchos otros, pero ahorita el reto más grande en La Silla es justamente cómo hacemos para llegarle a gente más joven, ¿no? Y en regiones, mucho más regiones. La Silla ha hecho un esfuerzo muy grande por tener presencia en regiones y no entenderlos como un corresponsal, sino montar un medio regional que tenga la mirada de La Silla Vacía. Por eso nació La Silla Caribe, que fue la primera silla de La Silla, luego salió La Silla Santanderiana, La Silla Paisa, La Cachaca, La Sur, bueno, ya somos muchas, no vamos a abrir más por ahora. Pero sí hay como un reto muy grande, digamos, a mí me impresiona mucho que en el año que lleva La Silla Sur andando, que por favor los invito a que la sigan, a que la lean, a que nos critiquen y nos ayuden a hacerla cada día mejor. Me pasa mucho que cuando miramos quiénes nos leen, el grueso de nuestros lectores de La Silla Sur no son tanto de Neiva, de Florencia, de las ciudades que a mí me gustaría que me leyeran más, sino más de Bogotá, Medellín, Cali, o sea, las principales ciudades leen más a La Silla Sur que acá. No, yo creo que ahí hay de pronto como un factor, y es que nosotros a veces tocamos temas que son muy nacionales y nos está faltando contarles más como las historias más locales, que yo siento que es lo que realmente pues a la gente le indigna y quiere leer, y lo hemos hecho, y tenemos muchas historias de movidas de poder, de quiénes son las cuotas de quién, de todas las movidas de los políticos locales las hemos contado, desde Andrade hasta Villalba, hasta todos, pero yo siento que hay como una desconexión que queremos entender, porque a mí me gustaría que nos leyeran mucho más en esta región, y siento que a veces tocamos temas que sí se vuelven más de interés nacional, y a eso habría que sumarle que la población de acá pues es mucho más inferior a las de estas ciudades, y eso se representa y se ve como en las métricas. Igual eso no quiere decir que acá no nos lean, acá nos leen bastante, pero me gustaría pues que nos leyeran mucho más. Eso para la primera. Y la segunda, se me olvidó. Lo que no se ha cumplido del acuerdo. Perdón, sí, ok. Pues, dado que el tema es narcotráfico, pero de pronto pues hablaría de otros, bueno, yo creo que
el más grueso de todos y sin el cual no hay una verdadera implementación es el punto 1, que es la reforma rural. El sistema de catastro multipropósito, el fondo de tierras, la formalización de las tierras, o sea, todo eso es la base para que primero pueda aterrizar bien el punto 4 del acuerdo, que es el punto de drogas, porque la sustitución de cultivos está pensada en términos de que no solamente el campesino arranque la mata, sino que después de esa arrancada de la mata haya bienes públicos que le permitan precisamente tener una vida después de la coca. Y eso es justamente lo que hoy no hay. Entonces lo que hoy tenemos es un montón de campesinos cultivadores de coca que le apostaron a la estrategia del gobierno, pero que arrancaron las hojas, los pagos están llegando tarde en muchos casos y no hay bienes públicos. No está la carretera, no está el colegio, no está el puesto de salud, no está el acopiador, no está la cadena de mercado que me permita a mí tener una opción diferente, ¿sí? Entonces, yo diría que ese es como el incumplimiento más grande y es el tema agrario, ¿no? Esa es la base del conflicto y es la solución que el acuerdo pensaba y que en este momento no hay voluntad política para sacarlo adelante. O sea, se creó un montón de instituciones y entidades a raíz del acuerdo que pues en este gobierno no sabemos cómo les vaya a ir, ¿no? Y pues hay personas que cuestionan mucho los nuevos directores de estas agencias, la polémica que hay alrededor de eso. Entonces pues hay toda una incertidumbre y yo creo que ese es como un gran incumplimiento. Para mí eso explica como gran parte del éxito o del fracaso del acuerdo. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Camilo Ortiz, estudiante de Comunicación Social y Periodismo. Hola, ¿cómo estás? Te conozco. Sí, en aras de entender ese abordaje del periodismo para tocar estos temas de narcotráfico, quería hacerte una pregunta y por allá hicieron también algo relacionado de cómo los medios tradicionales abordan ese tema que tú lo explicabas ahora. ¿Cómo es entonces el tema o cómo manejan ustedes, no sé, por ejemplo, cuando quieren abordar un tema, cuál es el enfoque que le dan, las fuentes, las miradas, cuáles son los formatos que quieren trabajar para entender ese ejercicio periodístico desde la silla vacía como un medio independiente? Y la segunda pregunta es, ¿por qué sentaron sus bases? Decías que llegado a sentar la base de la silla sur acá en Neiva. ¿Qué tiene este departamento para que sentaran las bases de la silla sur acá y no Caquetá o Putumayo, donde evidentemente los conflictos, tanto políticos y de conflicto armado, son mayores de los que se ven ahora? Bueno, lo primero es, la mirada de la silla vacía es cubrir movidas de poder, ¿sí? Y así es como pensamos todas las historias, desde por qué un ministro dijo lo que dijo, hasta por qué un pequeño cultivador se alió con otros para negociar con el gobierno algo, ¿sí? Detrás de nuestra mirada, digamos, es contar las movidas de poder en Colombia, es contar qué hay detrás de lo oficial, qué hay detrás de esas ruedas de prensa, qué hay detrás de la noticia que vemos todos los días, es tratar de contarle a la gente el detrás de cámaras, ¿no? Entonces, desde ese terreno es que nosotros pensamos todas las historias. Para entender pues los formatos y eso, y sobre todo para el tema de cultivos ilícitos, pues nosotros sí tratamos de buscar siempre, nuevamente, cuál es la movida de poder detrás de la COCAM, digamos. Ellos se constituyeron, llevan un montón de tiempo creando una organización que está muy coordinada, que tiene presencia en un montón de departamentos. ¿Cuál es su apuesta? ¿Sí? Ellos hacia dónde están mirando y cómo lo están logrando. Eso, digamos, es un tema dentro de este proceso de las drogas. Lo otro es cuál es la apuesta del gobierno y cómo choca con esa apuesta de los cultivadores, ¿sí? Ahí te estoy como tratando de mostrar cómo se nos ocurren las historias, ¿sí? Es a partir como de ese tipo de preguntas. ¿Y por qué Neiva? La verdad es porque pues Neiva es la ciudad principal del sur y las sillas que han nacido desde que nació la Silla Caribe se han hecho en las ciudades principales de las regiones. Entonces, pues la Caribe está en Barranquilla, la Pacífico, a pesar de que
hay mucha gente que dice que debería estar en Tumaco, digamos, que es como el epicentro del conflicto armado ahorita en la región, pues debería estar ahí, la Pacífico está en Cali, ¿sí? Y en el caso de la Silla Sur, a nosotros nos pareció que Neiva es una ciudad donde pasan cosas muy importantes y que tienen que ver con el tema como de política nacional que no se están contando, y que además nos parecía que tenía como una facilidad para poder viajar fácil a otros sitios, ¿sí? Y el criterio también fue, aquí hay una comunidad académica mucho más fuerte, o sea, está la Uniamazonía en Florencia, pero acá digamos que hay como más fuerza para apoyarnos, porque la Silla también se basa en que haya como colaboración con universidades y en que las universidades podamos lograr convenios para sobrevivir, porque ese es como el otro reto, y es que a nosotros no nos pautan, nosotros no, es decir, nosotros no recibimos pauta como los medios tradicionales. Nosotros tenemos un modelo de financiación que por un lado es cooperación internacional, tenemos convenios con universidades precisamente para hacer foros y que a cambio de eso podamos nosotros tener como una oficina en la universidad, ¿sí? Y tenemos una campaña que lanzamos hace unos días y que aprovecho para invitar a todos los que quieran donarnos, que es la campaña de los superamigos de la Silla Vacía. En este caso se llama Los Superamigos con Criterio, y es porque pensamos que el criterio puede ser viral y que la silla pues construye criterio. Entonces, pues también aprovecho, ya que me diste la oportunidad, para darles la cuñita de que se pueden meter a la página de la Silla y es muy fácil, arriba encuentran el banner Super Amigos, y donándonos es como nosotros sobrevivimos, es por eso, y es precisamente para estar apartados de las lógicas normales de los medios, que los medios están en su buena mayoría, pues digamos, no diría cooptados, pero pues sí los financian grandes empresas, grandes conglomerados, y pues eso hace que la información no sea del todo transparente. Entonces, bueno, esa creo que ahí dije, me fui un poquito, pero esa es la razón por la que elegimos Neiva. Bueno. Buenas tardes, a tu izquierda. Hola, mi nombre es buenas Cristian, tardes. psicología. Cristian. Mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta el amplio estudio y conocimiento que tienes al respecto del tema, ¿cuál sería la solución que tú le darías a la cuestión de las drogas? Porque está la legalización, está lo del glifosato y hay diferentes perspectivas, pero ¿cuál sería la tuya teniendo en cuenta todo lo que has abarcado y lo que has vivido y conocido y demás? No sé. Uy, no, pues es que eso me parece complicadísimo. No, yo no sé, no sabría darte una respuesta a esa pregunta porque creo que no soy realmente experta. Obviamente uno sí lo he estudiado, sí lo he leído, sí he hablado con expertos, he tratado de cubrirlo lo mejor posible y a veces uno la embarra y se da cuenta y bueno, en fin. Pero creo que darte sería como un camino, una solución, sería un poquito irresponsable porque no me considero como una experta, una vocera del tema. Yo lo que dije inicialmente y que reitero, pues es el tema de apostarle, por un lado, yo sí creo que la sustitución. A mí sí me parece que esa estrategia de pensar que la solución de las drogas está no en reprimir, ¿sí?, sino en entender a la cadena y tener estrategias diferenciadas para cada eslabón, yo creería que esa es una estrategia, no concentrar en todos los eslabones como un mismo camino, que es lo que estamos viendo en este momento, que es represión, ¿no? Yo pensaría que ese sería el camino y creo que habría que meterle mucho más acelerador a que la sustitución realmente funcione en los territorios, que es justo lo que pues pasó con Santos, que pues no estaba pasando, ¿no? Que arrancó una gran estrategia, pero estaba muy lenta y la gente pues estaba a la expectativa. Ojalá eso se mantenga. Pero pues yo creo que, no sé, es que dar una fórmula o darte una solución no me atrevo porque creo que me faltan años para poder dar una respuesta de ese tipo. ¿Listo? Bueno, no, aquí hay una última pregunta a tu lado izquierdo, nuevamente.
Ay, ya, Ay, perdón. espere, derecha, no, izquierda, pues mi izquierda. Ya te vi, ya te vi. Bueno, mi nombre es Xiomara y hago parte del Colegio Inam Julián Mota Salas, el vecino de la Universidad Surcolombiana. Súper. Y mi pregunta va direccionada a si la silla en estos momentos tiene una propuesta o una estrategia para que sus noticias y la comunicación que intentan hacerle llegar a los sectores juveniles o diferentes a las personas que los leen continuamente, tienen una estrategia para llegarle a los sectores invisibilizados de la sociedad actualmente. Sí, Xiomara, gracias. Pues nosotros hemos tratado de tener un cubrimiento que abarque a esos sectores invisibilizados y que precisamente entienda el poder no solo desde la política tradicional, sino que es que hay movidas, hay intereses, por decirlo así, en juego en todos lados, ¿no? No solamente desde la óptica política. Nosotros sí, las sillas regionales ha sido un intento por precisamente tratar de recoger esas voces invisibilizadas. Creo que nos falta mucho también, no solo por entender cuáles son esas voces frente a cómo llegarle también a otros públicos. Ahorita todo lo que logremos por las donaciones de nuestros superamigos de la silla, la idea es que todo eso se invierta en tener una estrategia de redes y de nuevos formatos para contar historias que le lleguen más a otros públicos, más juveniles, pero también que eso incluya abarcar esas voces invisibilizadas de las que tú hablas. Entonces, esa es como nuestra meta de este año. O sea, la plata que recojamos de los superamigos que nos pueden donar, vuelvo y reitero, va para eso. Y pues esperamos que eso que tú pides lo logremos cada vez más. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación y por oírme. Muchas gracias. Gracias a Juanita Vélez por acompañarnos hoy. Ya saben, a apoyar la silla vacía, convertirse en superamigos.